la bibliografía. Muchísimas gracias, hermana Noemí, que está ahí atenta. Cuando presentamos la bibliografía, tenemos que entender que nosotros podemos impartir algunos de los libros, otros también deben ser posiblemente buscados. Por allí en archivos podemos encontrar, o posiblemente alguno pueda tenerlo en físico. Estos son los libros que nosotros recomendamos. Vientos de Doctrina es uno de ellos. Creo que por allí anda un resumen de este libro. Sería bueno que lo puedan encontrar completo. La Venida del Consolador, que ya también lo hemos repartido a muchos hermanos que han estado pidiendo. Y recordemos que hay muchos hermanos que también se van renovando en la iglesia y a veces no conocen estos libros. Otro es el manual, ahí lo leo, el manual de estudios sobre la deidad. También es interesante ese libro. Y después tenemos los libros de Standish, La Divinidad 1, 2, 3 o 4. Después El Poder o Ser del Espíritu Santo. También es otro de los libros interesantes. Después tenemos algunos que nos pueden ayudar, aunque son de otra iglesia, como por ejemplo La Trinidad Olvidada. Después tenemos El Espíritu de Dios por Wagoner, La importancia de la unidad, el Santo Espíritu tiene misterio. Y después tenemos Defendiendo la Divinidad. Ese sí que yo lo he visto en castellano, pero resumido. Resumido significa la mitad del libro. Sería bueno que lo puedan encontrar por allí, si alguno tiene la posibilidad de encontrarlo completo, el libro, que es el doble de lo que está dando vueltas por el internet. Un libro, y generalmente la mayoría de estos libros son muy efectivos. Allí estuvimos impartiendo también otros más. No me acuerdo ahora el título de los libros que yo estuve repartiendo. Y el último que estuve repartiendo, bueno, creo que el hermano Ever estuvo repartiendo ahí rápidamente, este, mm, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Ok, ahí está. Déjenme leerles antes poder entrar al tema también. Allí, en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. También quería compartir una cita del Espíritu de Profecía en el libro Evento de los Últimos Días. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Se arroja los atributos de un cristiano y pretende ser
Cristo mismo. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, este a través de sus agentes manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Sigue diciendo allí, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquier otro para promover y honrar la causa. Y uno de los textos que prácticamente me han sido repetidos desde niño y que lo estamos viendo prácticamente, hermanos, con nuestros ojos. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán la fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño, ¿cuál? El último, se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas, mediante diferentes instrumentos, para perturbar, ¿qué? La confianza del pueblo remanente en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales, repito, magistrales, para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás propuso que ocurriera. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto desde el púlpito? Pero ahora lo vemos con nuestros ojos, queridos hermanos. Ah, y otra cosa me estoy olvidando antes de... Quiero compartir, porque después yo me voy a olvidar. Yo me quedé acá. Ma- Habíamos compartido la bibliografía y me estaba olvidando de esto. Sí, la Trinidad, esto es lo que estuvimos repartiendo, la dimensión olvidada, que también se lo volví a compartir a la hermanita Griselda, y después tenemos en los credos católicos conflictos sobre la Trinidad en la historia de Alonso Trevillón, que ese lo pude traducir, es un folleto, no tiene muchas páginas, pero bueno, después no recuerdo si todavía lo tiene la hermana Griselda, si no me lo vuelven a pedir para que después los compartan con los hermanos. Y mis queridos hermanos, como casi estamos llegando a la mitad del curso, allí vamos a ver hasta dónde avanzamos, ¿sí? Hemos tocado la introducción el 3 de agosto. El 10 de agosto hemos tocado el análisis de la doctrina herética del Padre y el Hijo. El 17 de agosto, Dios engendra otro Dios. 24 de agosto, los pioneros creían en el engendramiento de Jesús en la eternidad. 31 de agosto, origen del adventismo arriano, parte 1. Origen del adventismo arriano, parte 2. Todos esos temas hemos avanzado, hermano, así que hemos avanzado gran trecho. El Logos, parte 1, y hoy vamos a estar viendo el Logos, parte 2. Pero ¿qué es lo que viene? Bueno, ya vamos a verlo. Hemos también compartido un video ahí en la semana. El Hijo de Dios, el domingo que viene. Ya ahora vienen los temas un poquito más pesados porque ya tenemos una base. El Hijo de Dios. Después tenemos el 5 de octubre, el panteísmo. Vamos a estar hablando sobre todo lo que abarcó el tema del panteísmo. El 12 de octubre, Dios en infinitud. El 19 de octubre, los atributos de Dios. Ahí vamos a estar tocando sobre la seidad. 26 de octubre, pananteísmo. Vamos a estar tocando también. Es interesante ese tema que lo sepamos. 2 de noviembre, predestinación. 9 de noviembre, la presciencia. 16 de noviembre, la omnipresencia. También un tema muy importante y a veces muy controversial. El 23 de noviembre ya vamos a estar tocando lo que sería
de lleno la Trinidad Católica 1, la Trinidad Católica 2, el 30 de noviembre, la Trinidad Católica el 7 de diciembre, el 3, y el 14 de diciembre la Trinidad Católica número 4. Como verán, es bastante tema por tocar en cuanto a la Trinidad. El 21 de diciembre, Dios Espíritu Santo, y vamos a estar terminando el 28 de diciembre con los tres seres. ¿Ok? Esos son los temas que tenemos hasta fin de año. Creo que vamos a salir bastante llenos con este material y entonces van a poder afrontar, enseñar, preparar, hacer discípulos. Esa es la idea, hermano. En la Biblia tenemos el mandato que debemos hacer discípulos. Si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con el mandato. Vamos entonces al tema que trae de regalo. Vamos al Logos parte 2. Vamos al examen. Recuerdan que nosotros tenemos un examen, el examen número 5. Bueno, este viene con pocas preguntas, pero viene con algunas preguntas. Bueno, a ver cuántos somos, hermano, acá. Mm, ahí estamos, sí. Vamos con la pregunta número 1, rápido. A ver, hermano, espero que estén despiertos ya. Nombre de la persona que enseñaba homoiousios. Nombre de la persona que enseñaba homoiousios. ¿Quién era? Nombre de la persona que enseñaba homoiousios. ¿Recuerdan? No. Recuerden que estas preguntas son de los temas que hemos visto, ¿sí? Hemos dado nosotros tres definiciones sobre esto, cuando fue la controversia arriana, siglo IV, y allí se barajó la palabra homoiousios. ¿Nadie? Bueno, vamos a la 2. No hay respuesta. ¿Qué significa logos según los presocráticos? Así una palabra sencilla, cortita. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué significa logos según los presocráticos? Los pensadores, la época dorada de la Grecia. ¿Qué significaba para ellos logos? Complicado. Mm. Nombre de la persona que enseñaba homoiousios y qué significa logos según los presocráticos. Sí, ¿quién habló hoy? Segundo Dios, ¿Me está hablando de la pregunta número 2? sí, o sea, segundo Dios, el Dios Todopoderoso, engendrado de Dios, inseparable de Él. Esa sería la respuesta del número 2, del logos, Sí, el hermano Ever. ¿Se acuerda que dimos una definición el domingo pasado? Lo que para ellos era el logos. dice para los gnósticos. Eso, ¿qué significaba el logo? A ver, hay varias definiciones, ¿no? Pero para ellos, Dice ¿qué era? segundo Dios, Un segundo Dios, un tipo no el Dios arquitecto. Todopoderoso, Ah, sí, 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 sí. Variante, engendrado de bien, Dios, bien, bien. Recuerda que la, estos son temas la que razón no, de Dios. ok. Son temas que nos están confrontando en la iglesia hoy por hoy, en las redes, en los grupos. Vamos a la pregunta número 3. ¿Dios Padre posee una sustancia eterna? ¿Verdadero o falso? ¿Dios Padre posee una sustancia eterna? ¿Verdadero o falso?
pastor, ¿usted enseñó eso? Sí, nosotros estuvimos viendo eso. ¿Alguien que se acuerde? ¿Que haya revisado las anotaciones? Nadie. Falso, Vamos pastor. al... Buen día, pastor. Sí, Bonifacio. ¿Qué tal? Buen día, hermano. Falso. Buen día, pastor. Falso me parece, pastor, porque sustancia está en otro término, creo, pastor. Ah, el hermano está despierto, hermano. Sí, sí, exactamente, esa es la respuesta, ¿sí? Estamos ya hilando fino, ¿no? Para que el día de mañana ya, puedan explicar a otras personas ya también con sus palabras, al tener más o menos entendido el concepto, ya podemos allí, poder explicarles mejor a las personas. La pregunta número 4, la última, creo que es, a ver, ¿por qué traducen en algunas Biblias, hablando de Juan 1:1, verbum? ¿Por qué aparece en algunas Biblias verbum? ¿Qué significa verbum? Me lo puede decir en pocas palabras, no hace falta que me diga mucho en toda la definición. ¿Por qué en algunas Biblias aparece verbum y en otras no? Pastor, me parece, no sé en qué año, pastor, alguien tradujo a verbum. Sí, No me acuerdo bien, pastor, el nombre, pero eh, Agustín de Hipona. usaron el sí, ¿quién habló? ¿Ever o Sí, Bonifacio? sí. Cualquiera de los dos. Agustín de Hipona. Sí, pero ¿por qué? No, no, no tanto quién lo hizo, sino por qué pusieron verbum. Eh, y esto vamos a tener que repasar, ¿no? Estas preguntas. Son más Dice, cortitas, sí, posiblemente un poquito el más padre se difíciles. abarca en una. ¿Dónde está? San Agustín está diciendo, dice, la palabra griega logo, un caso más bien quiere decir verbo, para que se entienda no solo la relación con el Padre, sino la fuerza operativa respecto de todas las cosas que fueron hechas por el verbo, Más o la menos, razón, más o menos. Más aun o cuando menos, nada por ahí se hace va. por ella. Por ahí va, por ahí va. Bueno, vamos a tener que igualmente, aunque ya está grabado los temas, repasar, ¿no? Y ver nuestras partes débiles. Son definiciones que son importantes que las sepamos. Bueno, creo que ese es lo último. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces de lleno al Logos 2, la parte número 2. El Logos es eterno, es el verdadero Dios. Bueno, la línea de interpretación de la doctrina de los adventistas arrianos. Y hay muchos que por ahí no les gusta esa terminación de adventistas arrianos, pero es que están dentro de la iglesia, hermano. Están dentro de la iglesia y están propagando la doctrina del Padre y el Hijo. Están propagando arrianismo, así como repito las palabras que dijo Prescott. ¿Hasta cuándo vamos a enseñar el arrianismo a nuestras publicaciones? Decía Prescott. El logos, el logos. Déjenme, antes de entrar a la explicación de la teogonía, ¿dónde estoy? Vamos a pasar un segundo a la pizarra para refrescar la mente. ¿Ahí me ven? Sí, ahí estamos. Clase número 8. Bueno, hay tres puntos importantes que podemos encontrar un paralelo. Por ejemplo, en Juan 1:1. Allí encontramos en Arge, ¿sí?
Otro encontramos en Juan 1:2. También encontramos la palabra en arjé. Y después, tomando de la Septuaginta, lo aclaro, la Septuaginta es un texto en griego. Podemos encontrar en Génesis 1:1, que sabemos que está en hebreo, pero si alguno de nosotros tenemos la curiosidad de investigar en la Septuaginta, vamos a encontrar que aparece en arjé. Estos textos nos indican un principio. Y aquí podemos marcar la temporalidad. Y aquí podemos marcar el tiempo donde estaba Dios. ¿Sí? Donde estaba el Dios junto al, al Logos. En el principio era, dice, la palabra. Allí nos da a entender el texto, tanto Juan 1, versículo, y el versículo 2 y Génesis 1, de que el Logos siempre estuvo con Dios. Y luego nos explica que el Logos era Dios. Eso es lo que dice el texto. Hay muchos hoy en día en un ala de la iglesia adventista que creen que Jesús es Dios, pero no. Cuando entran a la comprensión de explicar sus atributos, y allí entonces nos muestran un Dios más joven, un Dios no tan poderoso como el Padre, allí haciendo una diferencia. ¿De dónde viene, de dónde viene toda esta idea? Bueno, la historia nos mostrará de dónde viene esa idea. Y la historia nos va a decir exactamente si el Logos realmente es eterno, es el verdadero Dios. Hablando de la teogonía, hablando de la historia, y queridos hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, no, no, solamente la Biblia, la sola escritura es la piedra, es el fundamento que nosotros tenemos. Después tenemos este, eh, herramientas auxiliares que nos ayudan a afianzarnos. Estudiar historia no tiene nada que ver con paganismo o herejía, ¿sí? Son instrumentos auxiliares que nosotros tenemos para reforzar. La definición de la teogonía significa el origen de Dios. La enseñanza de la teogonía nos lleva al relato de la generación, linaje de los dioses de las religiones politeístas, los que tenían creencia de muchos dioses.
Y entonces, en esa creencia, uno de los libros escritos por Hesíodo en el año 700 antes de Cristo, allí podemos encontrar el relato, allí dice una obra poética que contiene el origen de cada uno de los dioses del panteón griego y su descendencia que abarca hasta 4 generaciones de dioses. De esta manera, la teogonía de Hesíodo puede ser entendida como el génesis de los griegos. Ahora, ustedes van a ver por qué es importante que hagamos una mirada sobre esto. ¿Qué creían ellos sobre los dioses? Ellos creían que al comienzo había un dios supremo llamado el caos. De allí podemos partir de este Dios el origen de todo lo conocido, de todo lo que tenga vida. ¿Quién era Caos? Bueno, no podemos definir lo que realmente era este Dios llamado Caos. No poseía rostro. ¿Qué podemos decir también? No poseía cuerpo. Así lo dibujaban en esa época. Allí pueden ver uno de los dibujos donde tiene un ojo, tiene unos, tiene pies, tiene brazos, pero no tiene cuerpo, no tiene rostro, no tiene cuerpo. ¿Qué es entonces? Es un espíritu y tal vez sea un espíritu. Ahora vean cómo este concepto de tantos siglos fue trasladándose hasta la actualidad. ¿Cómo es Dios? No, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene rostro, no puede tener cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí entran las doctrinas, las cuales nosotros vamos a abarcar antes de que termine el fin de año. ¿De dónde viene? Dios es espíritu. Y todo viene del paganismo, hermano. Cuando uno quiere definir, había un hermano, obviamente no voy a decir el nombre, que me interpelaba ahí en el canal de YouTube. Y yo, no, pero no nos confunda, Dios es espíritu. No, no. Que usted comprenda, sí, es una cosa, pero nunca da por hecho de la ontología de Dios, que es espíritu. Es que no podemos definir a Dios. ¿Y cómo quiere definirlo si es un ser único? No hay algo que podamos comparar, porque nuestro Dios es único. ¿Qué es el caos? Y no sé, el caos no tiene rostro, no tiene cuerpo, pero puede estar en todas partes, abarcar el cosmos. ¿Va entendiendo? Como esto después uno es enseñado o esas doctrinas van pasando de generación en generación. Cómo luego esto es apoyado por la ciencia, como por ejemplo el Big Bang. ¿Y cómo ocurrió todo? Y hay una fuerza, un punto donde se centra el poder del cosmos y comenzó todo. ¿Nunca escucharon, hermano, que a partir del Big Bang, vamos a ponerlo aquí, el Big Bang, nunca escucharon que a partir del Big Bang, perdón, comenzó el tiempo? O cuando, cuando fue creada la tierra, en el principio se creó los cielos, la tierra, los animales, el mar, cuando fue creado todo. Hay hermanos que dicen, ahí comenzó el tiempo, como que en la, como que en la eternidad no hubiera tiempo. A veces muchos se confunden con el tema de explicar el tiempo. Y allí entonces entran las doctrinas heréticas queriendo torcer lo temporal con lo atemporal, queriendo estacionar a Dios en la atemporalidad. Como que Dios no tiene,
Está totalmente alejado de su creación. Como que él echó a rodar la piedra y luego ella seguirá su curso sin que Dios intervenga en eso. Muy interesante. Por eso que a veces es bueno repasar para comparar con lo que se está enseñando hoy en día. El Big Bang, la ciencia, que estas teorías alejadas completamente de Dios, porque así como el enemigo ha querido este, denigrar la divinidad y el puesto que ocupa Dios, nuestro Señor Jesús, el Creador. Y entonces sacan a Cristo, así como Satanás quería sacar a Cristo, y colocan estas grandes teorías que son enseñadas en las universidades y solo puede lograr que salgan ejércitos de jóvenes desconociendo al Dios verdadero, enseñando la ciencia, enseñando las doctrinas de Darwin. Y esto conlleva a otros eslabones, porque estas teorías evolutivas que se han enseñado desde el siglo XV, siglo XVI, nos han llevado a qué? A que el cosmos genera, va creando, sale entre lo que sucedió del Big Bang y el caos, no importa si hay un Dios que sea personal. Y a esto se suman los eslabones de un planeta plano, que dentro de las filas adventistas todavía hay hermanos que enseñan esto. ¿A usted no se cruzó con ellos? Bueno, mejor. Pero a veces yo les pregunto a los terraplanistas, nómbreme algún exoplaneta que tenga la forma plana. De los millones de exoplanetas, ¿puede nombrarme uno que sea plano? ¿Alguna estrella? Pastor, Sí, justamente, perdón, sí, sí, justamente sí, en esta semana pasada, pues no, con mi hijo estudiamos, ¿no? Uno de mis hijos, y él sí, está investigando, pues investigando, entra a investigar, entonces ve bastantes, programas, no sé, pues no. sí. Y me dice, no, mami, la tierra es plana, me dice, pues no, es plana, Ujú. me dice. Y yo le digo, pero bueno, le digo, no, pero la Biblia no dice eso, le digo, no. Y entonces estuvimos hablando bastante, ¿no? Que la Tierra Oh, es en diferentes versiones, ¿no? Que la redondez de la Tierra, ¿no? En diferentes cosas. claro. Entonces Sí, sí, no sí, sé, esos es programas que de repente ahí hacen algunas personas, enseñan, ¿no? Que la Tierra es plana porque tiene un fin, ¿no? Y donde llegas te puedes caer, ¿no? Tiene un claro, fin. sí, 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 sí. Sí. Y eso sucede porque están invadiendo con la teoría y nosotros no tenemos un plan de contención. ¿Cómo de contención? Hermano, ¿qué le dije yo la otra vez? Vaya y compre un mapamundi. Pastor, es que está a 40 soles. Vaya y compre un mapamundi, hermano. Tiene que poder invertir en nuestra salvación. Vamos entonces, ¿dónde estoy acá? Los dioses primigenios. No, Jesús, fue engendrado en el tiempo de la eternidad. Y entonces, ahora vamos a sumar lo que hemos visto, la diosa, la madre tierra. ¿Se acuerdan que
presocrático, pusieron al logos como 4 elementos importantes. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cuál era uno de ellos? Fuego, El ¿qué más? aire, el El aire, aire, el Fuego, tierra, agua. agua. eso, ahí están los 4. Ajá. Y entre ellos tenemos sus divinidades. ¿No hay gente que hace fiestas a la tierra? Sí. La famosa Pachamama. Urano. Urano es uno de los dioses de las divinidades importantes. ¿Por qué importantes? Porque estas divinidades engendraban otras divinidades, como por ejemplo la divinidad llamada Copos, que poseía 50 cabezas y 100 brazos. Había líneas de divinidades más importantes a menos importantes. ¿Qué podían hacer esas divinidades? Esas divinidades podían engendrar otras divinidades, como por ejemplo Gea, que podía engendrar a otras divinidades menores. Cronos, que podía manipular el tiempo, también es uno de los dioses de las divinidades principales. Y allí entonces tenemos donde las divinidades van engendrando divinidades. Y lo que se enseñaba al comienzo de la escritura de la historia se vuelve a repetir hoy. Dios engendró al Hijo. ¿De dónde viene eso? De que dioses engendran otros dioses. Claro, Gea dentro de la línea de las divinidades podemos compararlo con Gapeto, pero Gapeto no es Gea. Gapeto no es Urano. El Padre engendra a Jesús, claro, pero Jesús no es el Todopoderoso como el Padre. De allí vienen las ideas estas. No hay nada nuevo, son las mismas técnicas que el enemigo usó y le sigue dando dividendo. Pero obviamente que esto está adaptado para el tiempo nuestro. Claro que está adaptado. ¿De qué forma está adaptado? Bueno, obviamente que no, hoy no se predica de iglesias que hay muchos dioses, o no. Pero cuando nosotros queremos mostrar que la Biblia enseña del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces a nosotros nos llama de politeístas. Esto es lo que el enemigo no quiere que se enseñe, porque está plasmado en la Biblia, el espíritu de profecía y en la historia. Y entonces los indoctos quieren torcer. Vamos a seguir la hipótesis de ello. El Padre engendró a Jesús. Y entonces, si el Padre engendró a Jesús, ¿hay algo que no permita que siga engendrando y derivando más hijos? Que es una locura que se me ocurra a mí. Si ellos abrieron la puerta de esa hipótesis y el Padre engendra al Hijo, donde dice en la Escritura que Él ya no puede seguir generando. Obviamente seguimos en el carril de la hipótesis, donde hay algo que no permita que Él pueda seguir derivando otros dioses menores, como Cristo, o los testigos de Jehová, que también
entran en el campo de la hipótesis en cuanto a los derivados, ¿o no? O como esas doctrinas hoy en día, de los cuales caminan alrededor nuestro, como en el planeta Colo, donde hay también engendramientos, miles de derivaciones de un Dios principal, primigenio, así como los mormones, billones de billones en este planeta Colo de hijos espirituales. Nunca han tenido la posibilidad de estudiar las doctrinas de otras iglesias. Es importante que lo hagan para saber comprender. De allí es que luego sale una de las creencias de la diosa, la Espíritu Santa, que hace unos años atrás subimos un tema, hermano. Allí la iglesia adventista poseía un pastor con su esposa enseñando de la Espíritu Santa. Increíble. Dios puede engendrar y al engendrar puede derivar sus atributos. Al tener este ser de repente tiene omnipotencia, tiene omnipresencia, omnisciencia, tiene presciencia. Increíble. Y los hermanos caen rendidos ante este hechizo por no conocer su escritura. ¿En qué parte de la Biblia un un texto pido yo donde hable que el engendrar es un atributo de Dios? Muéstremelo en la Biblia o el espíritu de profecía que diga engendrar es un atributo de Dios. Lo que hacemos nosotros es simplemente repetir lo que está colocado, plasmado en el libro de Hesiodo. Simplemente, hermano. Ah, pero les voy a decir una cosa. A mí lo que me está preocupando, y especialmente ustedes, yo no sé los hermanos de Perú, yo voy a hablar esto el domingo que viene. Hay una bomba que cayó en Perú, obviamente no literal. Un viento de doctrina, hermanos, que cayó hace poquito en Perú y está arrasando con todo. Yo voy a hablar el domingo que Buenos viene días, sobre, hello, sobre buenos días. buen día, Tadito, buenos hermano. días. María, Buen día, un buenos gusto. días. Yo voy a hablar sobre el contexto del tema el Hijo de Dios y lo que está pasando específicamente en Perú, como así la doctrina del Padre y el Hijo fue concebida. ¿Saben dónde fue concebida la doctrina del Aguanta, Padre y buenos el días. Hijo? Buenos días, hermano. Aguanta, aguanta. La doctrina del Padre y el Hijo Mira, se me asombraba. ¿Qué pasó? ¿No fue, te van a dejar con- dormir? fue concebida, Ya, está bien, está bien. Perdón, hermano sí, Pascual, Ah, ¿podría ya. cerrar su audio? Tadito, mami, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Hermano Pascual, sí, pondría Buenos días, mute, mamita, ¿podría por buenos días. cerrar? favor. No, y mi cita, por favor, ayúdame en esa parte. ¿Podría cerrar el audio, hermano Pascual, por favor? Y nosotros Porque entendemos que la doctrina del Padre y el Hijo fue concebida en las aulas, en la universidad aquí en Argentina. Allí nació la doctrina del Padre y del Hijo.
Y es algo que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque lleva un hechizo. Su doctrina atrapa. Cuando yo no estoy fundamentado, yo no estoy acostumbrado a leer mi Biblia, el espíritu de profecía, entonces esto me atrapa. Es tan atrapante lo nuevo, es tan atrapante lo que brilla la serpiente. Y entonces uno empieza a repetir. Y hay hermanos, esto a veces me da mucha tristeza. Hay hermanos que hablan, no, porque la palabra en hebreo y, discúlpame hermano, no saben ni el significado del hebreo y el griego y explican el hebreo y el griego que quiere decir que el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. Increíble. La repetición, lo que puede hacer la repetición, ya lo decía Adolf Hitler, ¿qué decía? Solo la repetición constante puede lograr finalmente que una idea quede grabada en la memoria de las masas. El tema es repetir, repetir, es la repetición de afirmaciones lo que lleva a creer y cuando el creer se transforma en una convicción, no la quita nadie. La repetición es la más vigorosa, ¿entiende lo que es vigorosa? De todas las figuras retóricas. La vida está hecha de repeticiones, decía este escritor. El aprendizaje es el hijo de la repetición. Significa que la repetición es una poderosa herramienta para la enseñanza mediante la repetición. No, no creo, pastor. Bueno, ¿qué dice la escritura? Y estas palabras yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levante. ¿Por qué debo hacer? Primero, antes que nada, vaya a comprar un mapamundi, hermano. Y repítale el hijo, a su hijo. Dios creó tierra y así como esta tierra creó otro mundo. El problema es que no nos estamos preparando ni nosotros ni nuestra familia. Y entonces la velocidad con que las teorías y la ciencia están avasallando la mente que no está afianzada sobre la roca Cristo Jesús. La repetirás. Ah, y así como hablamos de los dioses primigenios y dioses que engendran otras divinidades, ¿qué hablaremos de la Madre de Dios? ¿Acaso no está este tema en Apocalipsis 12? Hay una iglesia, pues, aquí en Tacna que se llama la Diosa Madre. Sí, claro, ¿no? Ajá. Sí. Esto fue un tema que se debatió en el concilio de Éfeso sobre la Madre de Dios, porque la Madre de Dios está en Apocalipsis 12, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Están ahí los hermanos? ¿Qué cosa, Apocalipsis hermano? 12, ¿habla de la Madre de Dios o no? ¿No habla de una mujer? Sí, que refería a traer el agua. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica a esa mujer? ¿Quién es esa mujer? María. ¿Es María la mujer de Apocalipsis 12? Cuidado, hermano. Ahora, sí, vamos, tenemos esta definición. Y ahora, ¿cómo la plasmamos? ¿Cuál de ellas? Dígame, ¿cuál es el dibujo correcto según lo que nosotros estudiamos? Apocalipsis 12 no habla de una mujer. Dígame cuál es la correcta, cuál es la incorrecta. A veces creemos que estamos sólidos en los puntos de doctrina, pero la realidad muestra que no podríamos dar
ni sostener la fe de la que creemos. Cuando seamos puestos en situaciones límite, daremos razón de nuestra fe, hermano, si es que hemos estado repitiendo en nuestra mente las enseñanzas de la Escritura. Ah, con estos dibujos ya me complicó. ¿Cuál es el verdadero? El 3. Me parece que el 3, pastor. Ah, no, Sí. no, no, el 4. No, no sé cuál es. Ah, el 2, porque tiene estrella. No, porque está embarazada también puede ser. Increíble, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto, ya hay un tema grabado sobre esto. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes me hablan de que la doctrina del Padre y el Hijo, esta doctrina herética del Padre y el Hijo, que es otra cosa que arrianismo puro, cuando la Escritura dice que todo fue creado por Cristo y no hay nada que no haya sido creado por Él. Y ahora ustedes me hablan de que Él fue engendrado sin la participación de Él. Lo hace a Dios mentiroso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía, ¿qué dice allí? A él y le dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Jesús no es Dios todopoderoso. Y entonces, ¿por qué Él puede quitar el pecado? ¿Por qué puede perdonar pecado si no es el Dios verdadero? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería. ¿Quién puede jurar así? ¿Quién es el que jura en Apocalipsis 10? ¿No es el Dios verdadero? En Argeon Jologos, en el principio era el logo. Allí no habla de un principio del logo. Siempre habla de que él estaba antes de cualquier principio que se pueda establecer en ninguna mente de ningún ser creado. Era. A Dios, dice, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, este texto es muy usado para mostrar de que el unigénito, pastor, quiere decir que es el único en su género, es el único que lleva los genes de Dios. No, bueno, el texto no dice eso. Y si aparte yo tomo una versión de Biblia que no me ayuda, vamos a ver, por ejemplo, yo tomo alguna Biblia, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová. Miren ustedes, yo tomo la traducción del Nuevo Mundo. Miren lo que dice. Miren lo que dice. A Dios ningún hombre le ha visto jamás. ¿El Dios qué? Unigénito. Ven ahí la D Dios. minúscula. Y con minúscula, claro, sí, con Sí. minúscula. El Dios unigénito. Aquí hay mentira con verdad. ¿Por qué mentira con verdad? Porque el texto está bien. Lo único que está mal es que la D es mayúscula. No sé si se acuerdan ustedes, los primeros textos en griego se llamaban unciales. Y el texto griego uncial, que eran los primeros, porque después, años posteriores, vendría el griego minúsculo. El uncial tiene lo particular de que son letras griegas en mayúscula, todas en mayúscula. Si posiblemente duda, solamente revise el Códex Sinaítico o revise el Códex Vaticano, que lo tiene en línea, hermano, en internet. Yo por ahí lo tengo el códex, todo en mayúscula. ¿Y cómo hicieron para poner
Dios unigénito en minúscula, cuando los primeros textos venían en uncial. Interesante eso. Ahora, arriba yo tengo el texto de la traducción del Nuevo Mundo. Y abajo, ¿qué está, pastor? Abajo está el texto del interlineal de los testigos de Jehová. Esto casi no lo conocen mucho de ellos. Ahora, fíjese la contrariedad, hermano. Mire, acá abajo es el interlineal que también es de los testigos de Jehová y está en inglés. Está en inglés y está en griego. Y aquí, ¿dónde está? Miren, monogenes teos. Ahora, teos está en minúsculo. No, el inglés está en minúscula, el castellano está en minúscula, pero el griego no. Ay, pastor, pero esto lo puede ver cualquier testigo de Jehová, lo puede ver, pero ¿quién tiene el tiempo de mirarlo? Ellos pueden torcer el griego, perdón, el inglés, pueden torcer el castellano, pero no pueden torcer el griego. ¿Qué le va a poner ahí? En la letra teeta, ¿qué le va a poner? Ay, por cierto, el texto que nosotros conocemos como unigénito hijo, lo que no han querido colocar es que dice que es a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios, perdón, el Hijo Dios o el amado Dios, porque monogenes también significa amado. Otro texto. No, pastor, usted está usando de los testigos de Jehová. Otro texto. Mire, monogenes Teos, el Hijo Dios. Nunca diga, hermano, que Jesús no es el único Dios verdadero. ¿De dónde sacan eso? Es que tienen que romper reglas. Ah, les muestro el texto en griego de Kurt Aland. Monogenesteos. Está diciendo que Jesús es el Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo. Pastor, ¿y de qué me sirve que usted me ponga de Kurt Aland? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Ah, ¿sabe por qué yo lo puse? No fue por casualidad. Porque los mismos este, adventistas arrianos que dicen que primera de Juan 5:7, que en el cielo dan testimonio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos dicen, no, ese texto es espurio, es falso. El que hizo correr eso, repetir como loro, fue Kurt Aland. Pero Kurt Aland, años después de que desparramó eso, de que no, primera de Juan 5:7 es espurio, es espurio, es espurio, se tuvo que comer sus propias palabras y enfrentarse con un filólogo muy importante del Tectus Receptus que le dijo, estás equivocado en esto y esto y esto y esto. Se tuvo que retractar y en los últimos escritos de Kurt Aland, él colocó que posiblemente estemos ante la veracidad de primera de Juan 5:7, pero los adventistas arrianos se quedaron con lo que dijo Kurt Aland al comienzo. Ahora se da cuenta por qué yo lo pongo. Hablando sobre uno de los libros, bueno, yo tengo dos aquí, de los que ha sacado este hermano arriano, uno de sus libros, se los muestro aquí porque si no chiquito no lo van a ver, es Juan 3:16, una, una metáfora, y el otro es el paradigma. Son dos de los libros o folletos que han sacado ellos.
¿sí? Yo los he revisado y yo no sé cómo imprimen esto, hermano. Pero a mí me parece todavía más destructivo, el que es más delgadito, es el más destructivo. ¿Por qué? Ahora yo les voy a mostrar. No se los voy a decir porque si no, no vaya a saber si el pastor inventó. Yo voy a mostrarle a ustedes. Pastor José Gómez perdido, no, yo no digo que está perdido, yo no puedo emitir ningún juicio, solamente les quiero mostrar lo que él coloca, para que ustedes vean lo terrible. Dice, ¿y qué existía antes de que Dios creara todas las cosas a través de su Hijo? ¿No fue nada? ¿Y durante cuánto tiempo no existió nada? Si ese fuera el caso, tendría que ser para siempre. Y Dios, ¿cuándo comenzó a existir y quién lo creó? La respuesta es que nunca hubo un tiempo en que Él no existió y por lo tanto nunca pudo haber sido creado. Él es Dios y siempre lo ha sido y por eso es sin principio. Pastor, pero está hablando bien. Espere, no terminé. ¿Y qué? Dice, ¿y qué hay del Hijo de Dios que nació? Utiliza las mismas palabras que Alonso, no, que el pastor Wagner. De la misma sustancia. Ah, yo no sabía que era sustancia, hermano. Todavía no encuentro en la Biblia donde hable de sustancia. Pastor, en la Reina Valera. Ah, la Reina Valera. La Reina Valera. Pero el original no dice sustancia. ¿Que usted no cree en la Biblia? ¿Usted cree en lo que dice infierno en la Reina Valera? Ah, entonces hay que escudriñar. Se aplica lo mismo, dado que Cristo es la misma sustancia de su Padre, no sé de dónde saca eso, ni Ellen White dice eso. Porque ¿sabe lo interesante, hermano? Ellos les muestran la cita, pero cuando lo van a explicar, no es lo que dice la cita. Yo constantemente veo este parámetro que ellos hacen. Muestran la cita y explican cualquier otra cosa. Y todavía me tomo la cabeza cuando el oyente escucha lo que están diciendo. Entonces, toda esa misma sustancia no tuvo principio. ¿Cómo? Es la misma sustancia de su padre y esa sustancia no tuvo principio. Así que su divinidad no tuvo, hermano, está hablando de Jesús. Así que su divinidad no tuvo principio. Su composición, ¿y qué? Su naturaleza no tuvo principio, ya que todo vino del Padre. Esperen acá un poco. Él está hablando de la composición y la sustancia de Cristo. Y después está separando el cuerpo, la carne de Cristo. Lo está separando. Él dice que la sustancia de Cristo, aunque no tenía cuerpo, ¿qué dice allí? No tuvo principio. Entonces, en principio, todo lo que Cristo es, no tuvo comienzo. Ahora escuchen cómo empieza a hilar él. Si rastrea a Cristo hacia atrás, tendrá que pasar por el Padre y nunca llegará a un comienzo. Pero su personalidad como el Hijo de Dios comenzó cuando fue engendrado por su Padre. ¿No está separando él? Lo que él está enseñando
es doctrina católica. Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar ahí. Pero él está enseñando 98% de doctrina católica. 98 dije. Entonces, en efecto, solo la personalidad de Cristo tuvo comienzo. ¿Lo separa o no lo separa? Está separando la sustancia de su personalidad. Lo está separando. Él se toma de separar, imprimir un libro del paradigma trinitario. Menos mal que yo lo coloco, hermano, porque si no van a decir que yo estoy inventando. Dado que Cristo es la misma sustancia, vuelve de nuevo, la sustancia es una terminología que utilizan la doctrina católica. Entonces, toda esa misma sustancia no tuvo principio. Entonces, ¿qué es lo que me están hablando? Me está hablando de homoiousios, y me está hablando de heterousios. Tengo que meterme en toda esa terminología. Entonces, toda esa misma sustancia no tuvo principio. O sea que hay una parte de Jesús que no tuvo principio. Hay otra parte de Jesús que tuvo principio. Increíble, hermano, increíble. A ver, a ver. Sí, voy a repasar esto que tengo acá. Voy a repasar. Concilio de Constantinopla, 553 después de Cristo. Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios, Verbo, y uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente. Ah, sin cuerpo. Es lo que está hablando nuestro hermano José Luis Gómez. Otto, en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó en la gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella el tal sea anatema. Entonces, en principio, todo lo que Cristo es no tuvo comienzo, pero su sustancia, no. Su personalidad, dicen, ¿no? La personalidad. Entonces, en efecto, la personalidad de Cristo tuvo un comienzo. Increíble, hermano. Cartas y manuscritos, volumen 12. Tu padre te llama, el que había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar, destruye este templo y en 3 días voluntad levantala de nuevo, surgió a la tumba a la vida que era en sí mismo. La deidad no murió, hablando de Cristo. La humanidad murió, pero Cristo ahora proclama sobre el alquilo, el sepulcro sí, de José. Yo soy la resurrección y la vida. En su divinidad, Cristo poseía el poder para romper el lazo de la muerte. Él declara que tenía vida en sí mismo. En su divinidad que Cristo poseía. Mis queridos hermanos, y repito lo que repetí, lo que enseñé en la segunda lección. Jesús aquí en la tierra tenía y poseía su divinidad. Nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque no se puede separar su naturaleza divina de su naturaleza humana. No se puede separar. Hablando de yo soy la resurrección, este lenguaje solo puede ser usado por la deidad. Ah, no, pero Jesús no es Dios verdadero. El Padre es Dios verdadero. Hmm. ¿Qué dice aquí? Este lenguaje solo puede ser usado por la deidad. Significa que el Logos es Dios. Espíritu de Profecía, volumen 3. Aquí tienen la cita original.
yo tengo que a veces colocar eso porque, bueno, ya saben ustedes cómo viene el tema. Cuando cerró los ojos, al morir en la cruz, el alma de Cristo no fue inmediatamente al cielo, como muchos creen, o como podrían ser ciertas sus palabras. Aún no he subido a mi Padre. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Qué se refiere al Espíritu? ¿Qué se refiere al Espíritu? Pregunto yo. Cuando dice el Espíritu de Jesús durmió, ¿de qué está hablando? A ver, ¿qué significa el Espíritu de Dios, de Jesús? ¿Están allí? ¿Alguno que quiera acotar algo? Cortito nomás. El espíritu sería pues el aliento, ¿no es cierto? Pero no, pues como no, no puede volar al cielo el espíritu. Muchísimas gracias. ¿Algún otro que quiera acotar? El Espíritu de Jesús durmió. ¿Pastor, el Espíritu Santo? Acá es donde, acá entra el problema, donde no sabemos definirlo bien. Y después para empeorarlo, miren aquí. El Espíritu de Jesús durmió en la tumba con su cuerpo. Entonces, algunos pueden llegar a pensar, como piensan muchos, que el Espíritu de Cristo lo comparte con el Padre. Ese Espíritu, ese es el Espíritu Santo, no es una persona. O sea, no, pastor, o sea, en el caso de Cristo no sucedió como normalmente a todos nosotros nos sucede que cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios que lo dio, y en el caso de Cristo quedó junto con él, porque Él es En Dios, e- pues no puede volver a Dios porque Él es Dios también. en el caso de nosotros, nosotros somos una composición. ¿El hombre qué es? ¿De qué está hecho? ¿De qué? De barro, de agua. No, claro, pero nosotros tenemos dos composiciones, para resumir, ¿de qué está hecho el hombre? Hálito de vida y qué más, De y el cuerpo, cuerpo, cuerpo. Ajá, ¿sí? Básicamente es ajá, eso. Esto forma un alma viviente, un espíritu vivificante, un espíritu. ajá. Eso es el hombre. Cuando el hombre muere, ¿qué se va al cielo? O qué vuelve, perdón, ¿qué vuelve a Dios? El espíritu que lo dio, dice. Su El, aliento. el, El aliento de vida. el hálito El de vida, hálito. el hálito Ajá. de vida. Porque si no vamos a pensar como los católicos enseñan que el almita se va al cielo o se va, como decía Dante Alighieri, a alguno de, de las bóvedas del infierno, de las, Infierno. en Ajá. el octavo, séptimo, quinto de lo que hablaba Dante Alighieri. No fue ninguna sorpresa para las huestes celestiales que aquel que controlaba el poder de la muerte y tenía vida en sí mismo. Por si alguno todavía tiene duda, ¿por quién lo resucitó a Cristo? Nadie. Él tiene vida en sí mismo. Por cierto, tiene vida original. No hay ser pueda tener vida original, por lo menos creado. Solamente la divinidad puede decir tiene vida original. Ay, mire esta cita. Misteriosamente, ¿de dónde vengo? De acá atrás. Pero para ellos era una maravilla que su amado comandante muriera por sus hombres rebeldes. Y después dice, sí, misteriosamente mezclada en una sola persona. Cuando esto los adventistas arrianos tienen que explicarlo, no, el humano
es una persona y lo divino es otra persona. Eso lo enseñaron, hermano, en el concilio de Constantinopla, de que en Jesús había dos personas. Ellen White nunca dijo que hay dos personas, dos naturalezas. ¿Hay dos naturalezas? Sí, hay dos naturalezas, pero están mezcladas, están, ¿cómo dice la hermana White? ¿Cómo dice? Primero dice que es una persona, no me coloque dos, no diga que son dos naturalezas, pero es una persona, no me diga que son dos personas. Y luego dice, están misteriosamente mezcladas, no se puede separar. Pasó por la cita, y bueno, tocan ciertas citas del espíritu de profecía y otras no las quieren leer. Si me está diciendo que es una sola persona y el hermano me dice que son dos, ¿a quién le voy a creer? Y si por yo no creer lo que me está diciendo el hermano me va a tildar a mí de trinitario católico, y diga lo que quiera. Está en su derecho de decir todo lo que le venga en gana. Pero la cita del Espíritu es muy clara. Hay una sola persona. Por más que Jesús tenga dos naturalezas, hay una sola persona. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué no se puede separar? Porque está entrelazada. Y ahí viene el misterio, hermano. Ya no me pregunte cómo está entrelazado. No sé si podemos, si es suficiente para nosotros entender lo que es entrelazado, mezclado. No se puede separar. Tengo poder tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús en la tierra era divino. Claro que era divino. Pastor usó su divinidad. Sí, pero este mandamiento recibió que él no podía hacer ninguna obra para beneficio de él. Tengo más citas allí, donde dice, nunca dejó de ser Dios mientras caminó entre los hombres. Yo soy la resurrección y la vida. En Cristo hay vida original que no deriva. Y yo les repito nuevamente esta cita, porque cuando usted dice que el Padre engendra al Hijo y le traspasa omnipotencia, omnipresencia y todo eso es derivación, hermano. Porque es lo que cree el católico. El católico cree derivación, derivación de atributos. En Cristo hay vida original, que no es prestada, no es derivada. ¿El Padre tiene vida derivada? No. Entonces, ¿por qué coloca que Jesús tiene vida derivada? ¿Por qué habla del Espíritu Santo que no tiene cuerpo? Porque usted está pensando igual que los griegos de los primeros siglos. Y por eso que no le da cuerpo. Entonces, si no tiene cuerpo, ¿cómo piensa? Y no tiene cuerpo, ¿cómo él puede entender los designios de Dios? ¿Cómo se mete en la mente de Dios si no tiene decisión? ¿Cómo el Espíritu Santo imparte, a ver, a este don, qué sistema óntico, cognitivo que él posee de decidir? Aquí tenemos la cita original del deseo de toda la gente, que hermano,
cuando la hermana White sacó, creo que ya lo expliqué en otros videos, esto, cuando la hermana White escribió eso, ningún pastor creía lo que estaba escuchando. Nadie, nadie. No hay que creer lo que los pioneros. Cuando ella escribió esto, todos creían lo contrario. En Cristo hay vida original. ¿Qué decían los pioneros? Y bueno, los pioneros decían que Cristo había sido engendrado en el tiempo de la eternidad, que había nacido, que había aparecido, que el Espíritu Santo no era persona, era un poder. Y va a encontrar toda esa cita en el siglo XIX, va a encontrar un montón. Y justo esas citas son las que escogen los adventistas reanos. Y me colocan todas las citas del siglo XIX. ¿En qué año fue impreso El deseo de toda la gente? Ah, nunca hicieron una cronología. ¿En qué año fue impreso? ¿En qué año se escribió un libro donde se hablaba de la evolución de Dios? ¿En qué año? El pastor Andreasen fue el único de tantos de los que no podía creer que la hermana Guay había escrito eso, cuando todos creían que Jesús había sido engendrado. Fue hasta su casa y se instaló ahí como 2 meses, se quedó en la casa del lenguaje y lo primero que le pidió fue el manuscrito original. Cuando él vio, Jesús no tiene vida original, no derivada, no prestada. Y claro, entonces yo estoy diciendo una blasfemia. Nosotros estamos enseñando de que Cristo es engendrado del Padre en el tiempo de la eternidad. Eso es derivación. Estamos mal. Y la diferencia es que ella es la mensajera del Señor. 1901, ahí tienen la cita, hermano. Mire, ahí está el periódico. Todavía el tiempo no lo ha deshecho. Cristo había declarado que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y al tiempo señalado un ángel poderoso descendió del cielo, apartando las tinieblas de su camino y descansando ante la tumba del Salvador. Su rostro era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de medio de él los guardianes temblaron y quedaron como muertos, soldados valientes que nunca habían temido el poder humano. ¿Ustedes saben cuántos romanos había? ¿Saben cuántos había allí? ¿Alguien sabe? Pregunto, ¿están los hermanos? Me da miedo que Acá estoy estamos, solo yo acá. pastor, acá estamos, pastor. ¿Cuántos romanos? ¿Saben cuánto? Había una Había legión de romanos. 3.000, creo, como 3.000. La legión tiene casi 6.000 hombres. 6.000, 3.000. Eran Igual es mucho, ¿no? bastantes, eran Igual es mucho. hartos. Es un montón, hermano. Sí. Un hermano una vez ¿usted sabe cuánto? Y sí, pastor, había dos. No, eso está en la película, hermano. Ajá, en la película hay dos. Casi 6.000 romanos más las legiones de los ángeles malos. Harto. El rostro que contemplaron no era el rostro de un guerrero mortal, era el rostro de un mensajero celestial enviado para aliviar al Hijo de Dios de la deuda de la que se le había hecho responsable y por la que ahora había hecho una expiación total. Este visitante celestial era el ángel en que las llanuras de Belén había proclamado el nacimiento de Cristo. La tierra tembló ante su aproximación y mientras quitaba la piedra de la tumba de Cristo, el cielo pareció descender a la tierra. Los soldados lo vieron quitar la piedra como si fuera un guijarro y lo oyeron gritar: Hijo de Dios, tu padre dice, ven afuera. Vieron a Jesús salir de la tumba como un poderoso conquistador y lo escucha. Jesús cuando salió él mismo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Los ángeles guardia se inclinaron en adoración ante el Redentor cuando apareció en majestad y gloria y lo recibieron con cánticos de alabanza.
Es increíble, hermano, cómo pueden decir de Cristo, Él no es Dios verdadero. Entonces, ¿qué es? ¿Es o no es eterno? Para que Él diga, yo soy la vida. La eternidad es algo inherente a Jesús. ¿Qué es inherente? Que es esencial, permanente en su ser, en una cosa, no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo, ¿sí? Eso es inherente, la eternidad es inherente a él. Ahora, la hipótesis entonces, ¿cuál sería? La hipótesis es de que Jesús vino a la existencia en un eón de la eternidad y el Dios poderoso ese tiempo no era padre. Y allí aparece Jesús mucho más adelante en el tiempo. Y hasta he escuchado hermanos que dicen que en la atemporalidad aparece Cristo a la existencia. ¿Mm? Hay un problema, hermano. Hay un problema ahí. Jesús es eterno por haber sido engendrado en tiempos eternos. Porque Él fue engendrado en los tiempos eternos. ¿Es eterno? Porque Él vino a la existencia en la atemporalidad, como manifiestan algunos. ¿Qué dice el Salmo, el hebreo? Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del... ¿Cómo le puede decir el Padre? Tu trono es de siglo en siglo. ¿Sabe lo que significa de siglo en siglo? Eterno. Eterno significa que ve la eternidad futura y ve la eternidad pasada. Eso significa cuando a alguien le llaman que es eterno. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Es el Logos Dios eterno o no? ¿El Padre es eterno? ¿El Hijo es eterno? No, el Hijo tuvo comienzo. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que el Hijo es eterno? Más del Hijo dice. ¿Quién es el Hijo? Pastor, el Logo. Ah, oh Dios. O, o Dios es figurado. Vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor. Miren estos dos textos del conflicto y Testimonios Selectos, tomo uno. Así se presentó la visión del profeta en el día grande y solemne, en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y que en todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de día es Dios el Padre. El salmista dice que antes que naciesen los montes, formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. ¿De quién está hablando aquí? Conflicto de los siglos. Contexto, el Padre. Vamos a Testimonios Selectos, tomo uno. Por cierto, son 5 libros, Testimonios Selectos. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí, ¿de qué está hablando? De la preexistencia de Cristo. ¿Qué hace la hermana Guay? Utiliza los mismos textos para el Padre y el Hijo. Pero cuando yo le pregunto a un adventista arriano, no, el Padre es el Dios verdadero, Jesús no. Cuando
Ni la misma hermana White se atrevió a hacer eso. Que ellos digan que Ellen White creía de que el padre era mayor que el hijo, eso solamente está en su imaginación. Pero los textos que yo estoy mostrando son contundentes. O salvo, hermanos, que yo esté mostrando y ustedes vean otra cosa. Estamos hablando de lo mismo. El anciano diga el padre y ahí tenemos el texto. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Cuando se habla de eternidad, de que Él es el mismo por los siglos de los siglos, la eternidad futura y la eternidad pasada. Así creía el judío. Dios siempre ha sido, es el gran yo soy. ¿Quién fue el que dijo yo soy en Éxodo capítulo 3? ¿Quién fue el que dijo yo soy? ¿Quién dijo yo soy en San Juan? Antes que naciesen los montes y formase la tierra del mundo del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad. Yo soy el Señor, yo no cambio, declara él. Con él no hay variabilidad ni sombra de cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es ¿qué? Infinito y omnipresente. No hay palabras humanas que puedan describir su grandeza y majestad. ¿Cómo es Dios? Infinito y omnipresente. ¿Cómo es Dios? Infinito y omnipresente. A ver, sigamos examinando. No hay diferencia en el espíritu de profecía entre logos y teos. No hay diferencia. Aquí hablando de este periódico, este periódico es del siglo XIX, porque yo he visto que constantemente los adventistas arrianos muestran periódicos del siglo XIX, pero ¿por qué no muestran esto? No lo sé. Aquí Cristo le muestra que aunque puedan considerar su vida sería de menos de 50 años, pero su vida divina podría no ser contado por el cálculo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con cifra, pero Wagner dijo que él tuvo un comienzo. ¿Y quién era Wagner? Era un pionero, sí, pero un hombre que tenía su falla. O todo lo que dijo Wagner no tiene errores, porque la gente a veces dice, vamos a leer los textos de los pioneros y creen que no tiene errores. ¿Qué decía Ellen White? Y plantó Abraham un árbol tamarisco de Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Vean ustedes, él era igual, hablando del logo, era igual a Dios, como infinito y omnipotente. Pero esto merece volver atrás. No, ¿dónde me fui? Que quería mostrarle. ¿Dónde era que leí? Acá. Aquí está hablando de Dios. Él es el mismo ayer,
hoy, por los siglos de los siglos. Dios es que, vamos a suponer que no estamos hablando de Cristo. Dios es infinito y omnipresente. Y ahora aquí está hablando de Cristo. Era igual a Dios. Igual es igual. No me digan que igual significa que es menor. Pastor, pero Jesús dijo, mi Padre es mayor. Ah, pero usted se está olvidando de la kenosis. Recuerda, cuando Él vino a la tierra, se hizo siervo. ¿Qué significa? Que Él se hizo menos que lo que Él era. No se olvide de eso. Cuando vino, se anonadó. Vino, se hizo siervo. Eso se llama kenosis. Se escondió. Pero la hermana White, en el año 1897, siglo XIX, dijo que Jesús es infinito y es omnipotente. Pastor, pero dice que es hijo. Claro que dice que es hijo. Lo que pasa es que el problema es que usted no entiende lo que significa hijo. Ese es el gran problema de todo. Usted piensa que porque dice hijo, significa que lo tuvo, que nació, cuando el texto, la cita entera le está diciendo que Él es infinito. No podemos hablar de la deidad de Jesús o el logo como infinito si tuviera un comienzo sempiterno. Usted no puede hablar de su omnipotencia cuando fue derivado. Ah, interesante. Déjeme compartir aquí otro periódico. No sé, ya estamos más o menos entrando en hora. Quiero avanzar, a ver hasta dónde puedo avanzar. Periódico de agosto, de 29 de agosto de 1900, Sign on the Times. Al hablar de su persistencia, Cristo hace retroceder la mente a través de las edades sin fecha. Él nos asegura que nunca hubo un momento en que Él no estaba en estrecha comunión con el Dios eterno. Nunca hubo un momento. Pero los hermanos que predican el arrianismo dice, hubo un momento en que Cristo existió. Y acá yo leo lo que dice la hermana White, nunca hubo un momento. ¿A quién le creo? Ahora, hermano, ustedes me dicen que estas citas no las conocen. ¿Qué conclusión debo sacar yo? No la quiere leer, no la conoce, su computadora no puede guardar archivo, no encuentra este periódico. ¿Qué conclusión puedo llegar yo? No los leen o solamente hay 10 10.000 oidores y un solo que proclama. ¿Cuál conclusión debo sacar yo? Que todos los que escuchan a Daniel Cúcaro nadie revisa, que todos los que consumen los videos de Manuel Vallejo nadie revisa. ¿Eso tengo que llegar a esa conclusión? Al hablar de, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Él no estaba no hubo un tiempo en que no estaba en estrecha relación con Dios eterno. Entonces, Génesis, vamos a buscar acá, Génesis 21:33, que Génesis 21:33, 21:33, dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco de Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, Dios eterno. Eso es lo que quiere decir el texto en hebreo, eterno. Nunca hubo un momento
en que Cristo no haya estado en comunión. Los textos de Proverbios 8 o de Miquea no habla del comienzo de Cristo. Ellos creen que habla de un comienzo. Daniel habló, dice, y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Esto es lo que no entendemos, lo que dice Daniel 2:20. Cuando dice de siglo en siglo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Y es lo que aparece acá. Ahora mire, la Biblia Kadosh, mire lo que pone, hablando sobre este texto, Daniel 2:20, la Biblia Kadosh, esta, israelita mesiánica. Bendito sea el nombre de Elohim, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso es lo que cree el judío. Eternidad pasada hasta la eternidad futura. Por eso a Jesús se le llama eterno. Pero los adventistas arrianos dicen, no, solamente eternidad futura, eternidad pasada no. Entonces, ¿por qué Él es eterno? Infinito, omnipotente. Increíble. Se le da ese atributo de omnipotente a Jesús. Este comentador, Wolf, dice que eternidad significa del pasado como si estuviera ante Él. El futuro está a sus espaldas. Y aquí un montón de texto hablando de la eternidad de Cristo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron a los hijos de Dios y las hijas de los hombres y les engendraron hijos, perdón. Estos fueron los valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Deuteronomio 32, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Y Josué quemó a Jai y lo redujo a un montón de escombros, asoladas para siempre hasta hoy, para siempre. Ahí es donde aparece la palabra eterno o por siempre. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son. Ahora, mire, este texto, ahí está, sus salidas son, o sea que nació, pero no entienden que salida desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, hacen énfasis en salida, o sea, ahí está hablando del nacimiento de Jesús y los días de la eternidad, o sea que eterno, lo que se le atribuye de eterno a Jesús, lo pasan por alto. Al hablar de su preexistencia, Cristo lleva la mente atrás de las edades sin fecha, sin fecha. Él es eterno. El Logos es eterno. Pero ¿quién que no sea infinito puede comprender al infinito? Cristo declara, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo revela está registrado de Epicteto. Ahora fíjense una cosa, ¿quién puede comprender la mente del Padre infinito si Cristo no fuera infinito? Este es periódico de junio 27 de 1895.
Epiceto se refería a este, está registrado de Epicteto, perdón, cuando sus oyentes le dijeron, has dicho muchas cosas excelentes de Dios, pero todavía no podemos entender lo que es. Respondió verdadero y noblemente, si pudiera exponer plenamente a Dios, o sería un Dios yo mismo, o Dios mismo dejaría de ser lo que. Si yo puedo explicar todo lo que abarca a Dios, entonces ya no sería Dios. El hombre tiene un límite. ¿Me entienden? Entonces yo no puedo explicar libremente, no, porque Jesús tiene la misma sustancia que el Padre, y es la misma sustancia, o sea que el hombre me explica todo de Dios. Interesante, hermano. La grandeza de Dios no se puede medir. ¿Jesús es Dios? Sí, Hebreo dice, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Cómo se puede el Hijo conocer la mente de Dios? Tiene que ser un ser divino. Simple. Y esa doctrina, esta es una cita, hermano, y esa doctrina que niega la divinidad absoluta de Jesús, no, Jesús no es el verdadero Dios. Y esa doctrina que niega la divinidad absoluta de Jesucristo, niega también la divinidad del Padre. Cuidado. Ahora me van a decir que esta cita no la conocen, que no la encontraron. Y Apocalipsis 19:13 habla del verdadero Logos. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre era el Logos de Dios. Jesucristo es el Logos, el Dios, Dios eterno, infinito, omnipotente, omnipresente. Ese es Dios, mis queridos hermanos. Nunca puede entrar cabida en nuestra mente, ni siquiera de que Jesús sea menor en la deidad. Y escuchen una cosa, no puede haber, no existe, no existe Dios sin el Hijo, no existe Dios sin el Padre, no existe Dios sin el Espíritu Santo. Son tres personas. Usted saca una de ellas, como intenta hacer, no hay Dios. Pastor, si yo lo nombro al Padre y al Hijo, no hay Dios, que lo está sacando el Espíritu Santo. Y si yo dejo al Espíritu Santo al Padre y lo saco a Cristo, no hay Dios. Y si lo dejo al Espíritu Santo y lo saco al Padre y al Hijo, no hay Dios. Porque Dios es una unidad. Jehová uno, dice Deuteronomio. Jehová uno. Cuando yo leo el texto de Deuteronomio, la Shema, oye Israel, nuestro Dios uno, nuestro Elohim uno, significa la pluralidad es uno, eso significa. Ok, ya allí creo que ya terminamos. Si hubiera, hago una oración, terminamos y luego si hubiera preguntas, ¿sí? Ya, ¿Hacemos pastor, así? está bien. Sí. Sí, está bien, pastor. Déjenme Luego entonces terminar con una oración. preparen sus preguntas. Perdón. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tu dádiva de darnos la vida al comenzar cada día. El poder estar juntamente con nuestros hermanos, con mis hermanos,
para que ellos también puedan fortalecerse y fortalecerme a mí, porque tu iglesia triunfa cuando está unida, cuando hay lazos, vínculos de amor que se fortalecen en un solo sonido, en un solo unánimes, con un solo pensamiento, un solo espíritu. Santo Dios, bendito seas tú, oh Dios de eternidad a eternidad. Que todo lo que podamos ver en estas clases podamos impartirlo a otros hermanos que también pueden ser tentados por el enemigo a caer en estas doctrinas. Que podamos presentar esta verdad siempre en mansedumbre, nunca olvidando de que somos cristianos, discípulos de Cristo. No somos dragón, no somos leones, sino que debemos ser mansos corderos al enseñar, al querer mostrar a nuestro prójimo. Que todas estas cosas sean bajo tu bendición, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno. Amén. Amén. Amén.